Jóvenes, bienvenidos a nuestra clase. El día de hoy, pues, estamos iniciando con la primera hora, hoy viernes 17 de julio, así que vamos a comenzar con la oración de la mañana, ¿sí? Vamos a encomendarnos a Dios y a pedirle que nos bendiga y bendiga a nuestras familias. Voy a pedirle a Elkin Bravo, por favor, usted va a rezar la oración del Padre Nuestro. Adelante, Elkin. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude también, que bendiga a nuestra madre de familia y a todas las familias que tengan necesidades. Y le voy a pedir que rece el Ave María. Belén López, por favor. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vamos a pedir la intercesión, la protección de la Virgen María este día y todos los días de nuestra vida. Ashley Ramírez, por favor, usted rece Sagrada María. Sagrada María, vuestra esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, madre mía, que por tu inmaculada concepción, que cae pecado mortal y muera sin confesión. Vos como buena madre, dame tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, muchas gracias por su participación, jóvenes y chicas. Díganme, ¿quién me está hablando? Es que dice Yasu Pacheco que sí le puede aceptar. No está en sala de espera. Aquí no aparece en pantalla. Estoy ahorita en la sala de espera y no está. Ajá, ya una vez que ingrese, a mí me sale la notificación y ya le acepto en el aula. Ok, jóvenes, recuerden, deben mantener sus cámaras encendidas todo el tiempo. Yo en cualquier momento voy a verificar y voy a anotar. Entonces, por favor, deben mantener la cámara encendida. Vamos a ver el día de hoy un nuevo tema, jóvenes, en estudios sociales. Un tema muy interesante, muy apasionante. Conocer la historia, jóvenes, es una de las cosas más importantes, Hay un refrán que dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla, a sufrir sus momentos más terribles, más difíciles. Y pues jóvenes, por eso tenemos que nosotros conocer la historia y aprender qué es lo que ha sucedido en los países, en los continentes, en el mundo, para saber cómo funciona, cómo se maneja el mundo y para tomar las mejores decisiones pues de aquí en adelante, ¿sí? Entonces hoy día les voy a proponer también un tema bastante interesante, ya que el Ecuador está viviendo tiempos ya de pre-campaña electoral prácticamente, entonces quiero tocar un poquito esa parte, sobre todo porque en ciencias sociales tratamos de que los estudiantes se formen una mentalidad muy crítica de la realidad. Crítica no quiere decir criticones. ¿Quiénes son los criticones? Los que se paran en una esquina y comienzan a hablar mal de la gente, que cómo está vestida, que cómo está peinada, que cómo camina. No tengo alguno. Entonces nosotros cuando hablamos de ser personas críticas nos referimos a ser personas de análisis. Es decir, que no se comen el cuento así nomás, que no los engañan, sino que usted analiza las cosas, las piensa una y mil veces y ahí usted decide y dice, esto sí me conviene o esto no me conviene, esto me convence y esto no me convence, esto sí es verdad y esto no es verdad. Entonces, esa es la capacidad crítica que queremos que nuestros estudiantes desarrollen, ¿sí? Bien, jóvenes, paso a compartir ahora sí la pantalla. Vamos a ver el día de hoy este tema muy interesante, tema número 2, descolonización y tercer mundo, ¿sí? A ver, voy a pedirle a Anthony Guzmán, busque el significado de la palabra descolonización, por favor. Said Ávila, busque, por favor, qué significa tercer mundo, ¿sí? Busque qué significa tercer mundo.
Muy bien, mientras sus compañeros buscan el significado de estas palabras, que aquí tenemos una hermosa postal, jóvenes, estamos en el mes de las fiestas julianas, aquí en nuestra linda ciudad de Guayaquil, ciudad de clima tropical, el puerto principal del Ecuador, la capital económica del país, una gran y maravillosa ciudad, Guayaquil, llena de oportunidades para muchos emprendedores, de oportunidades de trabajo, de estudio, a todo nivel. Es hermosa esta ciudad, pero claro, podría ser mucho mejor y estoy seguro que usted y yo vamos a luchar porque esta ciudad sea cada vez mejor, preparándonos para ser en el futuro buenos entes de la sociedad, buenos profesionales que sirvan a la ciudad, a toda la comunidad. Muy bien, a ver, ¿dónde queda esta columna, Axel Onofre? Esta foto que usted ve en pantalla, ¿dónde queda? ¿Dónde la ha visto? ¿Aquí en qué parte de la ciudad? La famosa columna de los próceres. Ese es el malecón, profe. Malecón, seguro. Parque No, Centenario. no, En el Parque, Parque Parque Centenario. Seminario. Parque de las Iguanas, Parque Centenario. Sí, Muy bien, ya lo dijeron. No, Axel, le cuento que no es el malecón. Esta columna está en el Parque Centenario, un parque bellísimo que tenemos acá en la ciudad. Y esta es la columna del centro. La base de la columna es de granito, un material como una roca, como un mármol parecido, muy noble y muy hermoso. Y bueno, sobre esta columna se levanta este monumento erigido a los próceres, ¿sí? Elkin, busque qué significa la palabra prócer. ¿Quién es un prócer? Muy bien, entonces aquí tenemos esta postal de Guayaquil para que podamos recordar lo importante y lo bonita de nuestra ciudad. Los jóvenes que están llegando tarde, por favor, más adelante me avisan para ponerles ya la encontré, porque profe. están con falta. A ver, Encontré. a ver, dinos, Elkin, ¿qué significa Ya, prócer? hombre ilustre que es respetado por sus cualidades y disfruta de especial consideración entre los de su clase o profesión. Muy bien, los próceres son hombres, son personajes muy ilustres. ¿Qué quiere decir ilustre? Personajes brillantes, importantísimos, que han marcado la historia de la ciudad y del país. De Guayaquil han nacido grandes artistas, grandes poetas, grandes políticos, grandes oradores, grandes cantantes. El Ruiseñor de América. ¿Quién es el Ruiseñor de América, Elkin? ¿Quién es el Ruiseñor de América? ¿Alguien Julio sabe? Jaramillo. Eso, Julio Jaramillo. ¿Quién no lo conocidísimo, jóvenes? En algún momento ustedes, estoy seguro, van a tener la oportunidad de viajar a Perú, a Colombia, a Bolivia, a México, en cualquier parte prácticamente de Latinoamérica, yo me atrevo a decirlo así, en cualquier parte de Latinoamérica, le preguntan a usted, oye, ¿usted de dónde es? Yo soy ecuatoriano. Ah, Julio Jaramillo, le digo, porque es conocidísimo. Entonces le dicen, a ver, cántese una de Julio Jaramillo, usted que es ecuatoriano, le dice. Entonces, pues Guayaquil ha dado muchos personajes ilustres a la sociedad y el mundo. Y usted y yo tenemos que ser en el futuro, ahora y en el futuro, esos personajes también que sigan haciendo crecer nuestra ciudad. Bien, hasta ahí, jóvenes. Ahora sí, pues comienzo por estos pequeños ejemplos del acontecer de la política nacional, porque las ciencias sociales están relacionadas con la política. Bueno, pues más de uno, ustedes y yo hemos visto a este caballero, a veces en las redes sociales, en medios de comunicación social, en la radio, en los periódicos, y creo que es muy conocido, el señor Guillermo Lasso, que ya está en tiempos de campaña electoral, pero ¿por qué les muestro esta frase? Resulta que la semana pasada este caballero anunció en redes sociales que si llega a ser presidente en el 2021, solucionará todos los problemas del país en los primeros 100 minutos de su gobierno. Sí, leyó bien, 100 minutos. Por favor, jóvenes. En los primeros 100 minutos ni siquiera va a terminar la sesión solemne de si es que ganara la presidencia, la sesión solemne de su incorporación o de su posesión como presidente. Entonces, ¿por qué lo digo esto, jóvenes? Porque es necesario que ustedes desde ahorita, aunque a lo mejor por la edad que ustedes tienen, a lo mejor no van a dar el voto todavía, pero yo sí quisiera que ustedes tengan una visión crítica de los acontecimientos para que en el futuro ustedes sepan elegir bien, porque los ecuatorianos del próximo año nos vamos a jugar la vida eligiendo al candidato presidencial. Entonces tenemos que saber elegir bien.
Y ahora, pues, jóvenes con propuestas semejantes, que son nada más y nada menos que propuestas demagógicas. Nadie en el mundo puede cambiar un país en 100 minutos. Nadie, nadie. Y de hecho, hoy en día el país está tan destrozado, y no solo por la pandemia, jóvenes. La pandemia fue como que la cerecita del pastel, como quien dice, lo último que ya vino, ya como quien dice, para que destruir lo poco que ya quedaba. Pero en realidad, desde 3 años atrás prácticamente, desde que comenzó el gobierno neoliberal del señor Moreno, pues prácticamente el país vive una época de decadencia. ¿Cuántos actos de corrupción no escuchamos cada día? Que los carnets con discapacidad, que vendieron las mascarillas con sobreprecio, que compraron las fundas de cadáveres con sobreprecio, que se habían robado las medicinas del IES, que en la casa del señor Bucaram encontraron cartones de medicina, lo encontraron con armas, que el señor Salcedo se accidentó en una avioneta porque estaba huyendo del país, que jóvenes, es una cosa, pero que uno se quiere tapar la cara y dice, no, Dios mío, qué vergüenza a nivel mundial cómo estamos quedando como país. Y jóvenes, a veces estas propuestas tan demagógicas, tan falsas, muchas veces lo único que quieren es lavarle el cerebro a la gente. Como quien dice, ya ve, como para que diga a la gente, ya él es la solución, mira, lo va a cambiar el país en 100 minutos, démosle el voto. No, jóvenes, tenemos que aprender a ver más allá de lo que el candidato simplemente quiere darse a conocer o quiere ser popular, diciendo cosas a veces incoherentes. Este es el caballero de acá, Fernando Valda. Es otro posible candidato para presidente del próximo año. Y él dijo que en el segundo día de su gobierno va a poner la bandera de China a media asta con un murciélago en la mitad. Y él dice que se va a aliar con Taiwán y va a poner una base militar ecuatoriana en Taiwán. Prácticamente que cuando sea presidente le declarará la guerra a China. Por Dios, yo creo que este señor no sabe quién es China. China es, jóvenes, China es la super mega potencia económica y comercial del mundo, que compite de igual a igual con Estados Unidos en economía, en tecnología, incluso ya prácticamente están a la par, en la tecnología 5G, en el Internet, en la robótica, en los satélites, prácticamente van a la par. Lo único que todavía China no le alcanza a Estados Unidos es en el poder militar, en la cantidad de armas, de buques nucleares, de bombas atómicas, que todavía no le iguala. Pero en la economía, en la tecnología, China compite con Estados Unidos. Y este caballero se atreve a decir que si votamos por él el próximo año, él será capaz incluso de declarar la guerra a China, y si es posible invadirlo desde Taiwán. Por Dios, ese tipo de propuestas, jóvenes, son propuestas superficiales. No son propuestas reales, son propuestas para lavar el cerebro a la gente ingenua, incauta, que se deja llevar. No, démosle el voto, es que él es popular. Démosle el voto, es que él es conocidísimo en la televisión. Ve, a este démosle el voto porque es guapo. A ella démosle el voto para asambleísta porque es bien simpática, es una señorita muy guapa. No, esos no tienen que ser los criterios para elegir a alguien, sino sobre todo analizar la profundidad y la seriedad de sus propuestas. Un siguiente ejemplo, jóvenes. A mí me da chiste cuando veo esta imagen, jóvenes. Este caballero de aquí, aunque usted no lo crea, fue presidente del Ecuador. Imagínense. Imagínense. Y lo que tiene en sus manos no es el desagüe del baño ni un tubo PVC. Lo que tiene en sus manos es una bazooka. Es una bazooka, es un armamento de guerra que sirve para derribar tanques incluso. O sea, es un arma poderosísima. Y él dice, sale en un video en redes sociales, dice que les va a meter bala y les va a disparar, que a los corruptos, que no sé cuánto. Por Dios, ¿qué creerá este señor? ¿Que no tenemos memoria los ecuatorianos? Ni que ya nos hubiéramos olvidado cuando él salió huyendo del país, incluso casi se cae del helicóptero, porque todo el pueblo se levantó a sacarlo por la corrupción que había en su gobierno. Y él dice que ahorita va a salvar la patria. Hágame el favor, jóvenes. Por eso ustedes tienen que formarse con una conciencia, un criterio muy crítico de la realidad. Probablemente ustedes, deben estar más o menos en los 13, 14 años de edad aproximadamente. Es decir, probablemente ustedes ni se acuerdan de este señor, estoy seguro. Lucio Gutiérrez fue coronel del ejército, llegó a ser presidente aquí en el Ecuador y su gobierno fue un desastre total.
muy parecido al gobierno actual que tenemos, solo que a él sí lo mandó sacando el pueblo, porque a él ya no lo defendieron los policías ni los militares. Entonces le tocó huir, y huyó en un helicóptero primero desde la ciudad de Quito, y luego tuvo que huir a Brasil a esconderse, porque el pueblo estaba tan enojado con la corrupción que él tenía, y ahora quiere dárselas de Salvador y aparece con una bazuca. Por Dios, jóvenes, criterio crítico. El caballero que tenemos acá, jóvenes, pues fue vicepresidente en nuestro país, pero hay que decirlo con todas sus letras, nadie lo eligió a él como vicepresidente. En una democracia, jóvenes, al vicepresidente lo elige el pueblo, a él no lo eligió el pueblo, a él lo eligió Lenín Moreno directamente de entre una terna de candidatos. Jóvenes, el presidente Moreno es el gobierno que más cantidad de vicepresidentes ha tenido en un solo mandato. Prácticamente acabó de renunciar la semana pasada el señor Sonnenhosner, y el nuevo vicepresidente que va a venir, o vicepresidenta, que parece que va a ser María Paula Romo, la ministra de Gobierno, con ella serán 4 vicepresidentes que ha tenido un solo presidente. Qué vergüenza para la estabilidad del país, qué vergüenza, porque estamos quedando como el país más inestable de la región. Es increíble. Y bueno, pues este caballero la semana pasada presentó la renuncia a la vicepresidencia, se lanzó un discurso emotivo y había gente que lloraba y todo, porque la gente no analiza más allá de la realidad. Este caballero dijo, yo no soy de ningún partido político, yo represento al pueblo, yo quiero ser presidente en el 2021. Prácticamente eso dijo porque él renuncia a la vicepresidencia con la intención y la esperanza de poder lanzarse para presidente el próximo año. ¿Y por qué se renuncia ahorita a la vicepresidencia? Por 2 cosas. Primero, porque el gobierno actual está tan descompuesto, tan podrido en corrupción, que no le conviene estar al lado de un gobierno tan corrupto. Pero, jóvenes, los que analizan más allá las cosas, se dan cuenta que el caballero estuvo 2 años con uno de los peores gobiernos que ha tenido el país. Estuvo al frente de la pandemia. Acuérdense cuando en Guayaquil se convirtió en un holocausto y la gente moría en las calles en el mes de abril, ¿se acuerdan? Pues bueno, este caballero estuvo al frente de la crisis sanitaria. ¿Cuáles fueron los resultados de su gestión, de su trabajo? Lamentablemente, jóvenes, lamentablemente, y no lo digo yo, eso es noticia mundial, lamentablemente, Ecuador queda catalogado como el país con el peor manejo de la crisis sanitaria. Incluso tenemos la mayor cantidad de muertos por número de habitantes. Y encima de eso, tenemos los mayores actos de corrupción en medio de esta pandemia. Mientras este caballero se tomaba fotos aquí en Guayaquil y salía en la prensa, hasta le hicieron una cancioncita por ahí, supuestamente, que le hizo el pueblo. Mientras él hacía todo eso, en los hospitales Teodoro Maldonado, en Los Ceibos, aquí en Guayaquil, la corrupción se robaba de medicinas, de mascarillas, y no les importó la vida de la gente ni nada. Y bueno, imagínense, este caballero quiere ser presidente el próximo año. A ese grado, jóvenes, hemos llegado. Qué terrible. Bueno, jóvenes, a ver, Kenny Guerrero, cuéntanos, ¿qué significa para ti esta imagen que tú ves aquí en la pantalla? Por cierto, voy a ir anotando la participación en clase de ustedes. Ya mismo se preparan, Said, creo que pedí la palabra próceres, no, la palabra tercer mundo, me parece que fue. ¿Y a quién más le pedí el significado? A mí, profe, de descolonización. Ya, tengan listo ahí. A ver, Kenny, ¿qué significa la imagen que ves en pantalla? Nada. Víctor Delgado, participación en clase. ¿Qué significa la imagen que ves en pantalla? Nada. Dafne Jiménez, ¿qué significa la imagen que tú ves en pantalla? Yo, profe, yo. A ver, Víctor, dime. Sobre nuestra libertad. ¿Cómo sería nuestro voto? Más o menos así. Y ya, bien, Víctor, precisamente romper las cadenas significa ser libre. Ajá, muy bien, ok. Listo, Anthony, dinos el significado de la palabra descolonización, ¿verdad?
Ya, ya, la descolonización es el proceso de independencia política de una colonia o territorio en relación con la nación extranjera, que lo denominen en condición de dependencia política, social y económica. Muy bien, entonces descolonización prácticamente significa independencia, independizarse del imperio que está controlando o dominando esas tierras. Significa independencia, en otras palabras. Muy bien. Said, ¿qué significa tercer mundo? Said, ¿no está? Bueno, más adelante vamos a continuar con esta parte. Bien, jóvenes, entonces, pues el tema les decía que estamos empezando a analizar hoy es la descolonización y el tercer mundo. Resulta, jóvenes, que en el siglo pasado, muchas partes del mundo, sobre todo partes de África y de Asia, estaban todavía dominadas por los imperios europeos, sobre todo el imperio inglés de Inglaterra, también conocido como el imperio británico. Entonces tenía muchas colonias en muchas partes del planeta. Ustedes me dirán, profesor, ¿y estos países que no tenían nada que hacer en su casa o qué? O sea, ¿por qué si ellos tienen su territorio, su país, su terreno allá, por qué tienen que irse hasta el otro lado del mundo, entrar con armas, someter a la gente y adueñarse de esa población? ¿Eso no es robo? ¿Ah? Entonces, pues es lamentable, pero esa es la historia, jóvenes. Así estos países se han aprovechado de las riquezas de esos pueblos y ellos han extraído esas riquezas y se las han llevado a sus propios países. Supuestamente, ellos iban con la finalidad de hacer que estas poblaciones progresen. Por Dios, a otro con ese cuento. Dígame si África ha progresado después de siglos de colonización de los europeos. Dígame si América Latina ha progresado y está en un nivel del primer mundo después de 300 años de colonización española y prácticamente 200 años de la doctrina Monroe que decía América para los americanos. 300 años en poder los españoles y 200 años en poder de Estados Unidos. Solo que Estados Unidos ya no nos maneja tanto quizá con soldados y a balazos, aunque bueno, a veces sí, también cuando hay derrocamiento de gobiernos, impuestos dictaduras, claro que sí, pero nos maneja sobre todo con las deudas, con la economía. ¿Cuánto ha progresado América Latina? ¿Acaso América Latina ya dejó de ser del tercer mundo y ahora es del primer mundo? Lamentable y tristemente, jóvenes, América Latina sigue todavía siendo considerado del tercer mundo. ¿Qué significa el tercer mundo? A ver, vamos a preguntar. Opiniones, participación en clase. Ojo, estoy anotando. A ver, vamos a pedirle a Diego Tomalá. ¿Qué es para usted un país o un continente del tercer mundo? Todos a buscar, a googlear. Es como un... Que no se estamos considera... valorados en sí, que nos estamos apoyando con otros países. A ver, Anthony, repite, disculpe, Diego, repite, por favor. Que no salimos adelante por nuestros propios Por medios. nuestros propios medios. Muy bien. Un país o un continente del tercer mundo es un país que depende todavía prácticamente en todo lo que es tecnología, en todo lo que es ciencia, todavía depende de que otras superpotencias le den limosnas, le tiren migajas, como quien dice. Entonces es un país que no es autosuficiente para generar ciencia, tecnología, desarrollo, progreso, sino que está a expensas de que los demás le ayuden, que no ha podido todavía desarrollar. Pero jóvenes, se los digo, el Ecuador, Latinoamérica, si no ha podido progresar hasta ahora, no es porque los latinoamericanos o los ecuatorianos no tengamos inteligencia, no tengamos talento. Hay gente brillante, ustedes son brillantes, jóvenes, y podrían hacer cosas increíbles por el país, por el mundo, inventar cosas increíbles. Pero jóvenes, las élites que nos han gobernado en América Latina y en Ecuador han sido de las peores calañas posibles. De tal manera que esta gente, estos supuestos líderes que han gobernado América Latina y el Ecuador, siempre se han arrodillado y se han puesto a servirlo al país poderoso en lugar de servirlo a su propio pueblo y de defender sus intereses. Es triste, es lamentable, pero es real.
Han preferido arrodillarse delante de los países poderosos en lugar de servir y defenderlo al pueblo. Bueno, jóvenes, aquí terminamos la primera parte.